Bien, jóvenes, muy buenos días. Luz y verdad a todos ustedes. Vamos entonces en desarrollo personal a hablar sobre aprender a vivir en el espacio público. Ahora, mucho gracias, profesor. Nosotros ya en unos momentos hemos hablado sobre el espacio público. ¿Podrías, profesor, hacernos acordar por favor? Claro que sí, pero es importante mencionar que cuando hablamos de aprender a vivir, nos estamos refiriendo básicamente pues a una convivencia social, una vida armoniosa en democracia, ¿correcto? Entonces, nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos nosotros aprender a vivir de manera armoniosa, basada en el respeto, el diálogo, en un espacio que es de todos, ¿no? El espacio público, ¿correcto? Entonces, el espacio público hay que verlo bajo dos enfoques. Primero, en un sentido espacial, es decir, ese lugar abierto, accesible a todos, es el lugar, es el escenario donde vamos a interactuar con muchas personas, ¿no? De una manera libre e igualitaria, ¿no? Donde no va a haber restricciones, donde más bien se maneja pues un respeto, un entendimiento acorde a través del diálogo. Y el otro enfoque es bajo de un punto de vista social, es decir, eh, ese lugar, o como yo menciono aquí, es la esfera donde las personas van a poder dialogar y poder, digamos, conversar de diferentes circunstancias, ¿no? Como es el caso de los problemas comunes, etcétera. ¿Qué tal, Matías? No, solamente miren la presentación, esto lo voy a subir a la plataforma, luego ya cuando tengan tiempo van a poder copiarlo en su cuaderno, ¿no? Hoy día solamente observen nada más la presentación, no se preocupen, ¿sí? Ok, perfecto. Les mencionaba pues que el espacio público también es el lugar donde vamos a conversar, a poder dialogar pues, identificar los distintos problemas comunes que nos aquejan como sociedad. Por ejemplo, el tema de la preocupación en lo que se refiere a la salud, educación, seguridad, ¿no? En fin, es el lugar idóneo donde vamos a poder plasmar todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, etcétera, ¿no? Pero no solamente, pues, dar a conocer ese tipo de dificultades, sino también llegar a acuerdos para poder buscar una solución, ya sea inmediata o a largo plazo. Ahora, aquí también, en este lugar a la cual llamamos espacio público, es donde se da pues la actividad política, ¿no? A través pues de la opinión pública, que de hecho pues también forma parte de la esfera, ¿no? De la esfera pública. Recuerden que todo ser humano tiene como peculiaridad tener una mayor participación en la vida política, obviamente. Por algo pues tenemos representantes que forman partidos políticos que buscan, obviamente, plasmar estas inquietudes de la población. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ese es un punto de partida importante, ¿no? El espacio público debemos verlo bajo dos enfoques, en un sentido espacial y en un sentido social. Para resumir, profesor, en un sentido espacial, lugar donde todos tenemos acceso para poder conversar, dialogar, ¿correcto? De manera libre, sin restricción alguna. Y el sentido social es donde justamente esa reunión, esa interacción nos permite conversar de diferentes situaciones y que el objetivo principal es lograr acuerdos para solucionar esas dificultades. ¿Correcto? Muy bien. Y este escenario, el espacio público, es el mejor lugar para poder realmente tener una mayor actividad política. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso, digamos, es a grandes rasgos lo que yo le puedo decir acerca del espacio público, ¿no? Que es fundamental poder, digamos, siempre entenderlo. Ahora, profesor, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros los ciudadanos y ciudadanas para poder, digamos, lograr una convivencia democrática? Bueno, acá primero tiene que haber una acción concertada entre el Estado y la sociedad en sí. Esto es muy importante.
No podemos ir de manera separada, sino tiene que haber una decisión, una concertación entre la sociedad, que somos todos nosotros, y el Estado en su conjunto. ¿Qué debemos nosotros ir como gran desafío, ir disminuyendo los grandes problemas que nos aquejan con respecto a la convivencia? Bueno, uno de los problemas que de hecho afectan a la convivencia democrática es la discriminación, la violencia y la indiferencia, ¿no? Entonces, acá tiene que haber una participación en conjunto entre sociedad y Estado para poder disminuir estos gravísimos problemas que nos aquejan como sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación, nos estamos refiriendo básicamente a qué? A una restricción, ¿no? De los derechos de ciertos grupos de personas que lamentablemente pues son afectadas y deterioran su dignidad. Prácticamente son impedidas de participar en la vida política, en asuntos económicos, sociales y culturales. Ahora, hay varios tipos de discriminación, ¿no? Discriminación étnica, cultural, de género, ideológica, pero lo que es más notorio en nuestra sociedad es la discriminación étnica y cultural, ¿no? Que es algo que, repito, que debemos ir erradicando, pero que eso, repito, no solamente compete a la sociedad en sí, sino también el apoyo del Estado en conjunto, ¿no? Entonces, hay que ir fomentando desde los colegios y otras instituciones para poder poco a poco ir disminuyendo todo este gravísimo problema que tenemos que es con respecto a la discriminación en el país. ¿Correcto? Muy bien, dale pues obviamente mayores facilidades para que este grupo de personas puedan dar su punto de vista, podamos darle las herramientas necesarias para que puedan tener una mayor participación en diversos asuntos de nuestro país, ¿no? Darles ese espacio para que puedan desenvolverse y desarrollar sus actividades como corresponde. Para ello, pues obviamente hay que darle educación, salud y todo lo que un ciudadano o ciudadana merece. También hay que erradicar la violencia de diferentes tipos, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, hemos tenido mucho lo que es la violencia política, por ejemplo, que se agudizó en los años 80. Pero, ¿qué es la violencia en sí, profesor? Bueno, se da pues cuando hay conflictos y que con el paso del tiempo no se resuelven de manera pacífica y lamentablemente pues se desata una violencia y muchas de ellas pues totalmente incontrolada, ¿no? Ese es el grave problema que hay, ¿no? Y obviamente esta violencia va creciendo, creciendo como una espiral hasta pues llegar a un nivel máximo donde claramente afecta a todos. El ejemplo más claro es los que les mencioné en los 80, ¿no? ¿Por qué, profesor, vivimos una violencia tremenda en los años 80? Porque obviamente esto fue generándose o fue cada vez creciendo, creciendo hasta que estalló totalmente. Se encontraron pues diversos factores que permitió que estallara la violencia política en nuestro país y que claramente causó un grave daño a nuestra sociedad. Pues, la violencia de los años 80 no es algo que ocurrió de manera espontánea, esto ha ido incrementándose ¿Cómo? porque lamentablemente hubo esta ausencia del Estado frente a las necesidades de la gran mayoría que estaba excluida de todo tipo de aspecto, económico, político, social, cultural. Y otro grave problema que debemos combatir totalmente, chicos, es la indiferencia. ¿Y qué es ser indiferente? Bueno, se da cuando los ciudadanos pues muestran poco interés en participar en ciertos asuntos de la esfera pública, como por ejemplo la política. Felizmente hay muchos jóvenes que están tomando cada vez mayor
realce en este aspecto y que sin duda ayuda bastante pues a mejorar la situación del país. El problema es que cuando hay una indiferencia por parte de gran parte de la ciudadanía, todas las demás instituciones que por sí ya están debilitadas se derrumban. El ejemplo más claro es justamente la crisis que tenemos en estos momentos de nuestras instituciones, donde prácticamente hay un descrédito total por parte de los ciudadanos. Entonces, cuando, repito, no hay interés por parte de la ciudadanía, los primeros que van a sufrir este tipo de indiferencia son las instituciones. Estas instituciones precarias que tenemos, claramente pues van a ir debilitándose mucho más hasta incluso perder o simplemente colapsar. Entonces, para poder fortalecer a nuestras instituciones tenemos que obviamente tener una mayor participación como ciudadanos y ciudadanas. Ese es, digamos, una de las grandes eh, labores que tienen, o en este caso, uno de los grandes desafíos que tiene la ciudadanía, los jóvenes en especial, que necesitan sin duda eh, ir disminuyendo todos estos problemas que claramente afectan la convivencia democrática. Me refiero a la discriminación, la violencia y la indiferencia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué valores, profesor, debemos fomentar para la convivencia democrática? Justamente para poder ir formando una comunidad donde podamos compartir adecuadamente ese espacio público y erradicar o disminuir considerablemente lo que es la discriminación, el desinterés ¿no? Y todo lo que tenga que ver también con la violencia, ¿no? En sí. Bueno, primero, la tolerancia. Es un valor que poco de nosotros de repente lo aplicamos. Pero ¿qué es ser tolerante, profesor? Bueno, es respetar las ideas de otras personas que no necesariamente vamos a compartir, pero es importante escuchar. Y si nosotros consideramos que tenemos la razón, pues argumentar cuál es nuestra, en este caso, nuestra manera de pensar, pero es importante escuchar también a los demás. La equidad también es algo que lamentablemente no lo hemos desarrollado. ¿Y qué es ser equitativo, profesor? Bueno, consiste en que todas las personas, todos los individuos, tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Ejemplo, salud, educación, oportunidades donde hombres y mujeres, al margen de su posición ideológica, tradición, costumbre, tengan obviamente acceso de manera equitativa a lo que es pues salud, educación, etcétera. Esto es fundamental, ¿no? La equidad, ¿no? Donde hombres y mujeres eh, sientan obviamente que tienen las mismas oportunidades para poder realizar diversos tipos de actividades en su vida cotidiana. Otro valor que también no es característico de nuestra sociedad y que debemos obviamente por eso cambiar es con respecto al diálogo. ¿Y qué es el diálogo, profesor? Bueno, el diálogo es una forma de poder debatir ideas. Es el mejor mecanismo para solucionar cualquier tipo de conflicto.
porque Dios nos ha dado justamente esa facultad para poder, obviamente, dar mi opinión hacia otras personas. Pero así como tenemos la capacidad de dialogar, de dar nuestro punto de vista, tenemos que tener la capacidad de saber escuchar también. Porque miren, yo les pregunto, ¿es muy bueno conversar con alguien y que nos presten atención, sí o no? O alguien de repente, por ejemplo, habla y no le prestamos atención. ¿Cómo te sentirías si tú hablas y nadie te presta atención? Te sentirías muy mal, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Dialogar y también escuchar, claro. Posiblemente las ideas de la persona no son muy buenas, pero posiblemente sí. Por eso es importante, pues, saber escuchar. Y lo bueno es que cuando tú escuchas a alguien, tú sabes sus ideas y tú puedes, en todo caso, discutir esas ideas a través del diálogo. Entonces, ahí estamos viendo otro aspecto importante cuando hablamos del diálogo, ¿no? Del diálogo. Ah, profesor, y dígame usted, y la solidaridad también es un valor que debemos siempre ir plasmando. Sí, claro. La solidaridad, jóvenes, es ayudar a las personas más vulnerables, a las que necesitan obviamente ayuda, pero esa ayuda tiene un objetivo, ¿no? Buscar pues que sean autónomos y reforzar su autoestima. La solidaridad pues no solamente es entregarle pues una pequeña moneda o una ayuda económica, ¿no? Es ayudarlo a que puedan sobresalir ante esa situación, que puedan luego defenderse por sí mismos. Entonces, la única manera para que se puedan defender por sí mismos es obviamente darles una educación de calidad para que luego puedan ser buenos profesionales y puedan desarrollarse por sí mismos, desenvolverse por sí mismos. Entonces, es algo que también hemos sido, hemos sido poco solidarios entre nosotros mismos. Si te das cuenta, en nuestra sociedad hay poca tolerancia, no empleamos el diálogo como una forma de entendernos entre nosotros. Nos hemos bien puesto una sociedad más individualista, poco solidaria, y notamos pues que no hay equidad y que no todos tenemos las mismas oportunidades para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces son, digamos, algunos valores que no estamos poniendo en práctica. ¿Qué es, profesor, la legalidad? ¿A qué habla usted con la legalidad? Bueno, la legalidad, jóvenes, es la capacidad, pues, que tenemos todos nosotros de actuar de acuerdo, pues, con las leyes en todo tipo de situaciones. Claro. Entonces, una de las cosas que también no nos caracteriza como sociedad es justamente no cumplir con las leyes, con las normas establecidas. Tenemos que ser respetuosos de ellas. Y si consideramos pues que estas normas o leyes, digamos, no ajustan o no obedecen a los intereses de la sociedad, pues simplemente pues existen mecanismos para poder obviamente modificarlas. Eso, por ejemplo, en mecanismos de participación ciudadana se ve bastante, ¿no? Donde un grupo de ciudadanos puede obviamente hacer algunas reformas de las leyes que están en la Constitución, por ejemplo. Entonces, ahí está importante, ¿no? También hay que ir plasmando todo el tema de lo que es este valor, ¿no? Que es el respeto a las normas,
a las instituciones. Y es algo que, repito, tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Entonces, profesor, valores que debemos siempre plasmar y ponerlo en práctica para una convivencia democrática. Tolerancia, equidad, diálogo, solidaridad y legalidad. Fundamental, ¿correcto? Entonces, esto vamos a hacerlo siempre en el salón de clase para empezar, ¿correcto? Porque si queremos obviamente ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, empecemos en el colegio a practicarlo. Luego esto lo hacemos en casa, posteriormente en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ya de por sí en el salón vamos a practicar la tolerancia, hay que ser tolerantes, hay que respetarnos unos a otros, hay que ser equitativos en el sentido de que tengamos las mismas oportunidades. Aquí no debe haber favoritismos, todos tienen las mismas oportunidades y dialoguemos. Si es que hay alguna situación que nos dificulta o nos molesta, pues está ahí el don que Dios nos ha dado para poder obviamente dialogar. Al igual que la solidaridad, ¿no? Que es algo que debería ser característico de todos nosotros, apoyarnos mutuamente. Somos una comunidad, ¿verdad? Entonces tenemos que ser solidarios y respetar las normas. Eso es importante, ¿no? La legalidad también, fundamental. ¿Correcto, chicos? Muy bien, perfecto. Sí, sí. Ahora vamos a ir terminando, no te preocupes. Gracias, Cristian. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta aquí, chicos, con respecto a la clase de hoy? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto.